Bueno, Javier, lo primero, decir que hemos entrado por problemas técnicos tarde en esta conexión y pedimos disculpas a los que estuvieran esperándonos. Esto, como decían en televisión, eran problemas técnicos no imputables a nuestra voluntad o ajenos a nuestra Ajenos, no, ajenos a nuestra voluntad. ajenos a Eso es. nuestra voluntad, pues completamente ajenos a nuestra voluntad. Y bueno, pues nada, muchos de estos seguidores, esto de lo que vamos a hablar hoy, a lo mejor no se han enterado porque en medio del terremoto de Marruecos y de las inundaciones de Libia y del el culebrón de la Federación Española y todas estas cosas, pues la noticia ha pasado bastante inadvertida, pero en los últimos 4 días han llegado cerca de 12.000 migrantes a Lampedusa, en la isla italiana. Hay ahora mismo más migrantes que residentes. Leí ayer en El País que el viernes por la mañana había 3.800 personas en el centro de primera acogida de la Cruz Roja, cuya capacidad es de 400 huéspedes. La paradoja de esta situación es doble, porque por un lado, la marea humana que ha tomado Lampedusa procede de Túnez, que es un país con el que la UE selló hace pocos meses, a cambio de más de 100 millones de euros, un acuerdo para el control migratorio, un acuerdo que claramente no está funcionando. Y por otro lado es una paradoja porque el destino de esta marea humana es un país gobernado por una coalición de extrema derecha, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y la Liga Norte de Matteo Salvini, que se comprometieron durante la campaña electoral a reducir la llegada de inmigrantes con una política de mano dura que claramente no está funcionando. Esto revela la magnitud del problema, o del desafío, quiero decir, al que nos enfrentamos con la inmigración. Recuerdo que hace unos años escribí un reportaje sobre el asunto para Actualidad Económica y hablé para ello con un montón de fuentes y una de ellas fue Antonio Argandoña, que te sonará muy probablemente Correcto, porque ha por dado supuesto. clases, es un histórico del IES. Y Antonio Argandoña me decía que si se pudiera levantar un muro e impedir que no entrara ni su tía, pues podríamos plantearnos lo de levantar un muro, pero esa solución no existe y no existe porque esos inmigrantes nos necesitan y nos necesitan desesperadamente, no vienen por capricho ni por aburrimiento. Esos tíos, me decía Argandoña, se meten en una patera para cruzar el Mediterráneo, que no es precisamente el estanque del Retiro ni el lago de la Casa de Campo. Y Argandoña me habló de un paper titulado Barcelona o muerte, que es la frase con la que los emigrantes senegaleses se despiden de sus padres. Estos emigrantes saben que el 40% va a quedarse en el camino. Es casi como echar una moneda al aire y si sale cara sobrevives y si sale cruz mueres. ¿Y quién en su sano juicio jugaría a un juego semejante? Pues alguien que está verdaderamente desesperado. ¿Y cómo pretendemos parar a esa gente con un muro? Y bueno, si la desesperación que anima a los migrantes es arrolladora, la lógica económica que alimenta los flujos migratorios, pues también lo es, porque pensemos que por el mismo trabajo un mexicano gana 6 veces más en Estados Unidos que en México. ¿Y por qué gana tanto más? Pues porque su productividad se dispara, porque las naciones ricas son ricas porque están bien organizadas y las pobres son pobres porque no lo están. El obrero de una fábrica de Nigeria es mucho menos eficiente de lo que podría serlo en Australia, pues porque la sociedad que lo rodea es disfuncional, la luz se corta, las piezas de recambio no llegan a tiempo y los gerentes están generalmente ocupados peleándose con burócratas y con políticos corruptos. Y cuando el emigrante accede a un país rico, pues se beneficia de las ventajas del buen gobierno y del Estado de Derecho. Prohibir la migración, aparte de ser bastante complicado, dejaría a millones de individuos atrapados en economías improductivas y esto no es una tragedia solo para ellos, sino para todo el planeta, pues que las estimaciones que se han hecho de las pérdidas que ocasionan las barreras al movimiento de personas, pues son verdaderamente espeluznantes. O sea, Alex Tabarrok hablaba del 1% del PIB mundial,
que suponía de riqueza perdida y que, por supuesto, es mucho más del dinero que dedicamos a tratar de impedir los flujos migratorios en todo el mundo. O sea que desde el punto de vista técnico, o digamos estrictamente económico, lo lógico sería dejar que la mano de obra se moviera libremente por el planeta. Pero ahí va mi primera pregunta, Javier. ¿No existe el peligro de que una avalancha de inmigrantes hunda los servicios sociales? Muchos partidarios de la libertad de movimiento de mano de obra aportan como argumento la explosión de riqueza que provocó en Estados Unidos o Argentina la llegada de italianos e irlandeses a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero hay que decir que su destino eran países donde el hecho de ser ciudadano no te hacía acreedor a ningún derecho, ni a la educación, ni a la sanidad, ni a las pensiones. Ahora cualquier estado de bienestar que se precie invierte gran parte de su presupuesto en esos beneficios. ¿Y cómo vamos a concedérselos graciosamente a todo el que llegue sin haber aportado ni un solo euro? Por otra parte, y aquí va la segunda pregunta, los inmigrantes no están sindicados y están, por supuesto, dispuestos a trabajar a salarios con salarios bajísimos. ¿Y no se corre el riesgo de que esta competencia desleal expulse del mercado a los trabajadores locales, especialmente a los menos cualificados? En España se han llevado a cabo varios estudios, aprovechando que la marea de inmigrantes que inundó este país a principios de siglo no se repartió uniformemente por toda la geografía, y resultó que en algunas regiones la población foránea llegó a ser una cuarta parte del total, mientras que en otras no hubo. Y que yo sepa, esto no hubo un comportamiento diferencial de los salarios y el empleo, pero bueno, es un tema que como es más técnico, te lo dejo a ti. Y finalmente, incluso aunque todos estos problemas económicos pudieran subsanarse, es socialmente viable la inmigración. Es verdad que millones de europeos se integraron sin problemas en Estados Unidos, igual que lo han hecho en Europa millones de latinos, pero las últimas oleadas de inmigrantes vienen de África y el abismo que nos separa de los musulmanes parece bastante mayor que el que nos separa de las avalanchas anteriores. Y sobre todo resulta especialmente inquietante después de que se haya comprobado que entre las segundas generaciones de magrebíes que se hacinan en París o en Bruselas, pues se han gestado algunos atentados terribles. ¿Es de verdad tan grave la amenaza a la seguridad y cómo podemos lidiar con ella? Algunos no hablan solo de amenaza, la llevan un paso más allá. Dicen, hay una novela de política ficción que no sé si habrás leído, de Michel Houellebecq, Sumisión, que imagina una Francia en la que un islamista moderado derrota a la candidata del Frente Nacional en la segunda vuelta y se hace con la presidencia del país, que se convierte en una república islámica. Por fantasioso que nos parezca este escenario, en un entorno de puertas abiertas, la demografía correría claramente del lado de los islamistas, que no solo tienen más hijos por mujer fértil, sino que además son polígamos. Su población no tardaría en desbordar a las avejentadas e infecundas sociedades occidentales, y si esta mayoría se trasladara a las urnas, pues muchos creen que sería el fin de la libertad, porque consideran que existe una incompatibilidad radical entre el Islam y la democracia. En fin, te he puesto sobre la mesa un montón de asuntos y bueno, si quieres resuelves primero los técnicos y luego nos metemos en más filosofías. ¿Qué piensas tú de todo esto, Javier? Bueno, mira, voy a empezar dando tres datos y haciendo una reflexión de a dónde vamos desde el punto de vista de la población, ¿no? De cuáles son las tendencias de la demografía mundial, ¿no? En España, en 1976, nacieron 677.000 niños. En 2008 nacieron 514.000. O sea, que son unos 150.000 niños menos. Y en 2022 nacieron en España 330.000 niños, menos de la mitad que en 1976. Va. ¿Y por qué nos tiene que importar eso? Bueno, pues imagínate que en una isla nacen 1.000 niños cada año. Siempre nacen 1.000 niños, todos los años. Y que todo el mundo vive la esperanza de vida. Pongamos 85 años, para ser generosos, ¿no?
¿Cuál es la población a largo plazo de esa isla? Pues como nacen 1000 y 1000, o sea, hay 1000 niños, 1000 recién nacidos, 1000 de un año, 1000 de dos, sigue sumando. A los 85 se muere todo el mundo, de 86 no hay nadie, de 87 nadie. En esa isla viven 85.000 personas. 85.000 personas es el número que es consistente con el número de nacimientos y la esperanza de vida. Y eso se llama la regla del 85. Por cierto, al primero que se lo oí contar esto fue a Jesús Fernández Villaverde, al que le doy las gracias. Me pareció un magnífico artículo suyo, como muchos otros. Y entonces, si ahora tú multiplicas 330.000 los niños que nacieron en España en el año 2022, te sale 28 millones. O sea, dentro de 85 años, si en España continuaran naciendo 330.000 niños todos los años, ¿no? Y la esperanza de vida se quedara en 85, seríamos 28 millones de ciudadanos. 28 millones. 20 millones menos los que somos ahora. ¿Ok? Y entonces tú dices, muy bien, pues cerremos, porque te estoy hablando de cuál es la opción. Cerremos España. Y esto pasa en toda Europa, está pasando prácticamente en todo el mundo, excepto en África, ¿no? Excepto en Nigeria y en algunos otros, en fin, grandes y pequeños países africanos. El planeta Tierra, las mujeres humanas en 2012 tuvieron 144 millones de niños que nacieron en el planeta, ¿no? Y desde entonces todos los años han nacido cada vez menos niños. En 2021, 134 millones de niños, 10 millones de niños menos. Vamos camino de un planeta vacío, ¿ok? Y vamos camino de una pelea por recursos humanos. Nos vamos a quedar sin humanos, ¿ok? Por cierto, El planeta vacío es un libro de... Se me olvida los autores, pero fácil de encontrar. The Empty Planet, y creo que está traducido El planeta vacío, ¿no? Entonces, esa es la realidad demográfica. Y ahora organicemos la transición, que es la inmigración, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Pues que nacen los niños del futuro, nacen en África, ¿no? Esencialmente, estoy caricaturizando, por supuesto también nacen niños en todas partes, pero ¿dónde nacen muchos niños? Pues sobre todo en África subsahariana, ¿no? En los grandes países de África subsahariana es donde nacen la mayor parte de los niños, donde van a seguir naciendo la mayor parte de los niños. Y nos vamos a pelear por ellos, ¿no? O sea, bueno, o no, ¿no? Ahora que los italianos organicen su sociedad como les parezca, y los franceses, y nosotros, ¿no? Y los inmigrantes, porque está por una parte la oferta, ¿no? ¿Cuál es la otra explicación? Es la desigualdad, la clamorosa desigualdad en un mundo interconectado, donde la desigualdad es evidente. Y tienes esa posibilidad tan siniestra, ¿no? Un padre no sube a un niño en una patera en Túnez si no piensa que es más peligroso, o sea, que es Barcelona o muerte, o sea, o Lampedusa o muerte, que es más peligroso y peor para ese hijo dejarle donde está, ¿no? Dejarle en el país del que proceda, ¿no? Esa persona. Y va a asumir el riesgo absolutamente incomprensible, ¿no? De meter a un niño en una patera sabiendo que no sé si que no va a llegar la mitad, ¿no? Y esas son las dos realidades en las que vivimos, ¿no? Y bueno, vamos, la humanidad hemos pasado, parece que hemos pasado, por lo menos llevamos una década más allá de peak child, del máximo número de nacimientos, por lo tanto, el mundo se está llenando de mayores, ¿no? Porque sigue aumentando la esperanza de vida, por cierto, y entonces habrá cada vez más mayores y cada vez menos niños y cada vez menos personas en edad de trabajar, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, el desequilibrio, ¿no? Los países donde vivimos mejor somos los países de los ricos, que también son los países donde nace menos gente, ¿no? La correlación
inversa entre PIB per cápita, cualquier indicador de bienestar económico y número de niños es en fin, indiscutible, ¿no? y muy intensa, ¿no? Entonces, una de las cosas... Básicamente nos necesitan ellos, pero nosotros los necesitamos también. O sea que Mira, no tengas ninguna duda. La década prodigiosa en España de 2000 a 2010 se hizo... No hubiera sido posible sin hacer lo que hicimos, ¿no? Sin 4 millones de inmigrantes que vinieron a España y fabricaron con sus manos, con su sudor, y me voy a poner poético, y con sus lágrimas, todas el millón de viviendas al año que fabricábamos en 2007, donde construíamos en 2007. ¿No? ¿Cómo te crees que se hizo eso? Y nuestra población aumentó en un 10%. Porque, y eso hizo que el número de nacimientos que estaba cayendo, pues remontó, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ocurre cuando llegan otras personas a España de otras culturas, de otros entornos, mucho más pobres, pues al principio tienen los mismos hijos que tenían las mujeres, sus mujeres tienen los mismos hijos que tenían en sus países de origen. Pero luego, enseguida, de una manera casi inmediata, la natalidad a medida que se van enriqueciendo, la natalidad se asimila a la de las mujeres locales. Y tienes un pico de subida, sobre todo cuando llegan esas personas, y luego otra vez, eso fue lo que en España hizo que durante 10 años el número de nacimientos aumentara hasta 2000, ¿no? hasta el año que te he dicho, hasta 2008, ¿no? Y en 2008 otra vez se produce el declive del que llevamos, pues fíjate, 514.000 en 2008 españoles nacían cada año, y eso era, fíjate, 514.000 por 85 son 44 millones. El número de nacimientos de 1976 era consistente con 58 millones, porque nacían 677.000. Y el número de nacimientos de 2022 es consistente con 28 millones. ¿Tú te imaginas lo que es la mitad? Un poco, en fin, 20 millones de españoles menos, un mercado con locales, ¿no? O sea, y ahora, pues no puede ser, ¿vale? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora empezamos, y ahora viene todo lo difícil. ¿Quién entra? ¿Cómo lo asimilas? ¿Cómo lo integras? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tienen? Y todas las preguntas que tú me has ido haciendo. Pero si no lo pones en el marco de esta realidad demográfica incuestionable, ¿no? Muy difícil de modificar, ¿no? Una vez que las mujeres tienen menos niños, pues ya está. O sea, ya es muy difícil volver atrás, ¿no? O sea, a mí me gusta preguntar en las clases, sobre todo en el máster, ¿cuántos hijos vais a tener? 0, 1, 2, más de 2. El número de más de 2, o cuántos hijos queréis tener, pensáis que vais a tener. Más de 2 no lo dice prácticamente nadie, ni siquiera en el entorno en el que yo estoy, que es muy pronatalista, ¿no? O sea, ya está. Y esa es la realidad. Y no, ¿sabes? Podemos hablar, vamos, el que le interese saber por qué, Javier, por qué, que se lea el libro El planeta vacío, y ahí se lo cuentan, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, y entonces, y ahora viene... El planeta vacío, que es de Darrell Bricker. Eso es, Bricker. Y bueno, por cierto, las razones que ellos dan son múltiples, son culturales, son económicas, son sociológicas, en fin, y ya está. Y luego has comentado un dato que es verdad, y también son religiosas. Las mujeres musulmanas tienen muchos más hijos que las mujeres no musulmanas, y eso, pues bueno, pues tiene consecuencias, ¿no? O sea, tiene consecuencias de todo tipo, ¿no? Bueno, porque acuérdate que decía Durkheim, la demografía es el destino, ¿no? A lo mejor no, eso es en el mundo de la tecnología tan tecnologizado, en un mundo donde podemos hacer robots, donde podemos hacer algoritmos, donde podemos hacer otras inteligencias y en realidad otros trabajadores, ¿no? Otros aportadores de valor que no son no humanos, pues no es el destino, ¿no? Pero se parece mucho, ¿no? Seguro que es el destino de la humanidad, ¿no? Que la siguiente opción es cómo complementamos este dividendo demográfico negativo que supone perder trabajadores, ¿no?
Ya está. No vas a producir, el PIB va a menguar necesariamente. Puede que el PIB per cápita aumente, pero el PIB total, el pastel que hacemos entre todos, necesariamente va a reducirse, a menos que complementemos, sustituyamos personas con algoritmos, con máquinas que sean, ¿no?, por lo menos tan productivas como las personas que no van a nacer, ¿no? Que mezclados el capital humano que nos vaya quedando, ¿no? Esos niños que nacen, ¿no? Nacieron 330.000 niños en 2022. En España, en 2023, solo habrá 330.000 primeros cumpleaños, ¿no? Vamos, unos un pocos menos, porque algunos desgraciadamente no cumplirán un año, algunos de esos niños nacidos. Y el año que viene habrá menos cumpleaños, otra vez, porque nacerán menos de 330.000. Y después solo habrá 330.000 menos los que falten cumple de dos años, y así forever. O sea que yo sé cuántos pensionistas como máximo va a haber dentro de 70 años cuando en 2092, ¿no? ¿Cuántos que lleguen a la edad pensionable? A 70, a 70 años, 2022 y 70, ¿no? 2092, si nacieron 330.000, habrá 330.000, menos todos los que se hayan muerto a lo largo de su vida, que serán pues 50.000, los que sean, 280.000 pensionistas nuevos, más los inmigrantes. Los inmigrantes que tienen que tener, los inmigrantes que hayan entrado con 0 años en 2022. Es que no va a haber más, no va a haber ni uno más. Y tú dices, ¿y entonces las pensiones qué les pasa? No te preocupes por las pensiones, o sea, en 2100, olvídate. O sea, vamos, no vas a tener trabajadores, pero no va a haber, el coste de las pensiones va a ser la mitad que el que es hoy, menos todos los inmigrantes que vengan. Bueno, y ahora voy a empezar a contestar a tus preguntas. Eso es. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué Primera, pasa? primera pregunta. Los inmigrantes que vienen son jóvenes y aportan mucho más de lo que detraen durante su vida profesional. No sé con qué edades vienen. Claro, ahora tienes que ver con qué edades vienen. Aquí no viene ningún inmigrante con 70 años. No se suben a las pateras con 70 años, ¿no? Ni con 60. Vamos, habrá, pero no es la edad para emigrar, ¿no? Se suben a las pateras con 20, se suben a las pateras con 30. Vienen niños pequeños, ¿no?, que complementan la falta de nacimientos del país. Y están trabajando 20, 30, 40 años y aportando a la seguridad social y cotizando. Todos esos trabajadores, cuando se hacen mayores, cuando los gastos médicos y sanitarios son de verdad los que cuentan. O sea, no la visita al médico porque tienes una gripe o porque el niño tiene un virus. Eso es calderilla y da totalmente igual. No cambia nada. Los crónicos, la gran enfermedad, las grandes intervenciones, los medicamentos permanentes, costosos, son siempre los últimos 10 años de tu vida. Todos los inmigrantes que han llegado aquí y que llegaron con 20, con 30, con 40, han pagado con creces, con el IVA, con el IRPF, aunque está en la economía sumergida, Javier. No está en toda su vida y es muy difícil sumergirse del todo, porque si tú vas al supermercado, estás pagando el IVA, ¿no? O sea, no, dime que no estás pagando el IVA, no estarás pagando el IRPF, estarán, en el peor de los casos, parcialmente sumergidos, y eso te dice cuál es la política. La política es inspección laboral y cumplimiento de la ley, ¿no? Que eso no tiene... No, es que si no hubiera inmigrantes, nadie querría trabajar por menos dinero. Bueno, pues, en esa economía sumergida, entonces no habría que controlar y supervisar. Aportan, o sea, que todo el mundo, y lo oí ayer, no me acuerdo a quién, no, porque yo no soy no sé cómo, pero claro, tú vas ahora a un consultorio, o sea, un centro de atención primaria, y está lleno de extranjeros. Yo no veo españoles viejos, 8 apellidos españoles. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? O sea, los 8 apellidos españoles, no sé cuánto contribuyeron esas dinastías, pero todos los que están ahí están pagando colectivamente con los demás, con los de los 8 apellidos españoles, los de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ninguno, pues estamos pagando eso. Y ese argumento me parece que es, aparte de una insolidaridad sangrante,
es simplemente no entender nada, básicamente, porque un inmigrante que se ha jugado la vida suya y de sus niños, a lo mejor, o de su familia, cruzando el mar y llega y se compra una Coca-Cola, está pagando IVA. El primer minuto, su primer acto consiste en pagar impuestos. Eso es lo primero que hace. Y si la Coca-Cola se la da alguien de las personas que rescatan a los demás, ¿no? O sea, pues da igual, está pagando impuestos porque se tomó la Coca-Cola él, ¿comprendes? Independientemente de quién sea la persona que esté comprando, facilitándole la Coca-Cola al primer inmigrante. Y ese inmigrante un día va a tener un trabajo, puede que sea un top manta, puede que sea economía sumergida, puede que no pague impuestos directos, pero se va a comprar otra Coca-Cola, perdón por Coca-Cola, no sé por qué, o sea, otra cerveza, me da igual, un café, yo es que no sé qué cosa es, ¿no? Una mirinda. Sí, Mirinda, qué bueno aquello, qué gran. Joder, bueno, no me distraigas, que ya sabes que me distraigo con mucha facilidad. Y, Y bueno, y entonces ese argumento de una de tus preguntas era, ¿es sostenible la inmigración? eso es. La inmigración desde un punto de vista económico. Y ahora viene la parte social. Y quizás esa era tu última pregunta. Javier, pues entonces va a haber una presidenta Francia va a ser una república. Antes de entrar en la parte social, ¿roban los empleos a los locales? ¿Provocan caídas en los salarios? Yo los estudios que he visto dicen que no se percibe ningún efecto de ese tipo. Mira, vamos a ver, sí y no. Ahora me explico. Primero, una vez que tú has decidido que tu salario mínimo interprofesional son 1.260 euros y que vas camino del 60% del salario mediano, que esa es la reclamación, en fin, que la aspiración legítima de cualquier persona que se vista por los pies, pues, ¿qué me estás contando? Ahora otra vez es un problema de inspección laboral, ¿no? De cumplimiento de la legalidad. Entonces, el suelo en un país en una sociedad que claramente, ¿no? Que mayoritariamente, porque sociológicamente será de izquierdas o por las razones que tú quieras, apoya ese tipo de medidas, de políticas, ¿no? De políticas de salarios mínimos pues los inmigrantes solo van a poder trabajar por menos de eso en la economía sumergida. Y esto es un fallo. Esto solo hay dos razones. Uno, tiene que haber un fallo del Estado, ¿no? Un fallo de supervisión y de control y de hacer que el salario mínimo interprofesional sea de cumplimiento obligatorio. Y si los españoles no quieren trabajar por ahí debajo, ¿por qué es? Pues es muy fácil, porque no les hace falta, porque la red social, porque el apoyo social hace que efectivamente nos podamos organizar, ¿no? Las familias más vulnerables, las familias, ¿no? Más desafortunadas, déjame que lo llame así, pues se pueden organizar, utilizar el ingreso mínimo vital, las peonadas, o sea, todos los mecanismos de apoyo de rentas o de ingresos mínimos, ¿no? Y no les hace falta trabajar a ese salario, a esos salarios, ¿no? Y entonces vienen otras personas que, no conocen los mecanismos, no tienen los inmigrantes, ¿no? No tienen la red familiar, no tienen y no tienen la forma de acceder o les cuesta mucho más hasta que aprenden, ¿no? los trucos, digamos, y trabajan por ese sueldo, por cierto, que probablemente demuestran que pues, lo que hemos dicho aquí muchas veces, subir el salario mínimo interprofesional destruye empleo y genera economía sumergida. De todas las maneras, lo diga Agamenón, su porquero, el Banco de España, o me da igual quien lo diga. O sea, que eso es el principio de la demanda. No, es como decir que 2 y 2 no son 4. No, son 4 y lo puedo matizar. No lo puedes matizar. O sea, en España hoy habría más empleo con un salario mínimo en vez de 1.260, si sumas los costes sociales, claro, a 1.000 o a 800 que el que hay ahora. Y no hay más. Habría más empleo que empleo formal, legal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay ahora? Pues hay el de 1.260, el empleo de 1.260 y todos los trabajadores que se ubican en el peor sitio porque muchos son inmigrantes, sin duda, y es una economía sumergida, tolerada, consentida, iba a decir aplaudida, yo no sé quién la aplaude, pero para muchas
empresas que son, pues, obviamente se aprovechan y generan sus márgenes basándose en unos modelos de negocio que probablemente serían inviables al salario mínimo, a ese salario mínimo interprofesional. Entonces, no le quitan el trabajo a nadie que quiera trabajar, porque a ningún español de 8 apellidos españoles que quiera trabajar. ¿Por qué? Porque a igualdad de capacidad, de competencia profesional, el empleador, muchos empleadores en España, o quizás, o algunos, preferirían un español, que no tienes el problema cultural, ¿no? O sea, el problema, el idioma que lo saben, el no sé, pues ya está. ¿Y por qué no cogen un español? Porque el español de los 8 apellidos, pues no va. No se queda en su casa o no sé qué cosa hace, ¿no? O está estudiando, no sé, o sea, no estoy, por favor, estoy siendo absolutamente... No hay ninguna cosa peyorativa ni nada. Yo no digo que nadie tenga que trabajar ni hacer otra cosa, ni que alguien que en su vida opte por no trabajar sea un sinvergüenza, ni mucho menos. Está en todo su derecho y yo ojalá pudiera, o sea, permitírmelo. O sea, yo suspiro por no estar jubilado. No sé, a lo mejor me equivoco, pero ¿no? O sea, que no veo cuál es el o sea, no tengo ningún problema ni con una cosa ni con la otra. Entiendo que haya españoles de los 8 apellidos que no les compense trabajar al salario que podrían trabajar, con baja cualificación profesional, un poco productivos, y entiendo que haya inmigrantes recién llegados que estén dispuestos a trabajar por debajo del salario mínimo interprofesional. Pero esos empleos no los haría nadie. ¿Quién estaría en los invernaderos en Almería? ¿Quién estaría...? Nadie lo hace. No hay mano de obra española. Algunas regiones españolas, como Cataluña y el País Vasco, desaparecen, ¿no? Que son los más supremacistas, digamos, con cariño, donde hay grupos, digamos, ¿no? Desaparecen. Date una vuelta por Barcelona, mira hasta dónde ha llegado, todo lo que ha penetrado, todos los empleos, o sea, en la escalera de los empleos, ¿no? de baja cualificación profesional hasta arriba, hasta dónde ha penetrado la inmigración. Y si no estuvieran, ¿a quién le han quitado el impuesto? El puesto de trabajo. A los catalanes de 8 apellidos que no hay, que nunca nacieron. O sea, en fin, y no quiero dar, ya sabes que a mí yo no tengo una bandera, no tengo un trapo en el corazón y me da totalmente igual todo este discurso, vamos, me aburre soberanamente, pero lo primero que tiene que hacer alguien por su país, ¿no? Estos tíos de la bandera, lo desde la estelada, es tener hijos como locos. O sea, mi consejo, usted quiere que su república, ¿no? Pues no sé a qué está esperando, amigo, porque su república se va a quedar sin republicanos, ¿no? Vamos, sí, van a ser, no sé, iba a decirte musulmanes, van a venir de otro sitio, no van a ser de aquí, van a ser forastés, o sea, todos van a ser forastés. ¿Por qué? Es que no nacen los locales, ¿no? Y entonces tienen que ser, lo siento a todos mis amigos indepes, van a ser forastés los nuevos republicanos, ¿no? Los nuevos... Y ya, para cerrar el tema de social, o sea... No, me quedaba el social no lo hemos dicho. O sea, la pregunta es, ¿de quién es un país? O sea, al final hay ¿de quién es? De los 8 apellidos, ponga usted cajita, ¿no? Vascos, catalanes, españoles, europeos o de los que llegan, iba a decirte, y trabajan. Los inmigrantes vienen y trabajan. A veces hacen top mantas, a veces están ahí tapándote un aparcamiento, ¿no? O sea, una plaza. O sea, a veces están ubicados en esa parte de la escalera laboral. Pero ¿por qué las dinastías? ¿Por qué un país es de sus dinastías viejas? En un país es muy útil pensar en términos de dinastías. Hay dinastías que se extinguen, dinastías que han continuado, que tienen historias milenarias y dinastías que acaban de llegar. ¿De quién es un país? Y fíjate que yo la primera vez que viví eso fue en Minneapolis. En Noruega, yo he vivido en Noruega suficiente tiempo para darme cuenta de la brutal xenofobia de los nórdicos, ¿no? Tú eras un ciudadano de tercera, como no fueras de 8 apellidos noruegos, ¿no?
Y en cambio, en Estados Unidos, en Minneapolis, cuando yo llegué en 1984, es verdad que era antes ¿no? de las torres. A mí nadie cuestionó mi derecho a estar ahí. Yo era desde el segundo día. O sea, nunca sentí que alguien me decía, ¿tú qué haces aquí? Todo lo contrario. O sea, todo el mundo estaba encantado de que yo fuera un cliente, de que fuera un trabajador, de que fuera un estudiante, que es lo que era. Era un estudiante, era un trabajador, era un cliente. Y todo el mundo, y todos me decían, pues yo también soy europeo. Como, claro, eran todos, pero era europeo de octava generación, pero ellos, a mí qué, en fin, yo pasaba por aquí y vivo aquí, igual que tú, ¿no? O sea, y esto es tan tuyo como mío, ¿no? Y esa ¿no? tensión que yo percibí desde el primer minuto en Noruega, concretamente, te estoy hablando de mi experiencia personal, que obviamente es anecdótica, No, nunca la sentí. yo he estado en Noruega y sí no son bastantes tiradetes, sí, sí. ¿No? Y nunca la percibí en un sitio como Estados Unidos, que es un país hecho de inmigrantes de todas partes, donde los americanos viejos viven muy mal, ¿no? Los inmigrantes capturaron, fíjate tú cómo viven en las reservas las tribus, las dinastías originales, ¿no? Que esos llevan ahí muchos más años. Es Estados Unidos ¿no? de las dinastías nativas, o sea, no nativas, porque bueno, sí, nacieron allí, o de las que llegaron a partir de tú dime cuándo, ¿no? Tú dime cuándo tienes derecho a la sanidad. Pero si la sanidad la has pagado, a las pensiones, pero las pensiones las has pagado. ¿A qué cosa tienes derecho? ¿No? Y a las carreteras, Javier, las carreteras las pagaron, o sea, hay obviamente una parte del capital físico público la han pagado las dinastías que trabajaron ¿no? cuando se construyeron, a medida que el país se fue enriqueciendo, ¿no? Pero mucho de eso son, ¿no? Y fíjate, me quedaba ahí otra cosa. España ha sido un país de emigrantes durante décadas, durante todo el franquismo. Los españoles trabajábamos en Francia, trabajábamos en Alemania, en Bélgica, en Suiza. ¿No? ¿Y por qué? Pues y nos fuimos ahí a quitarle el trabajo a los alemanes que no querían hacer, o no podían, porque no había hacer los trabajos. Pues no, a crear riqueza en otro sitio. Me parece que no lo entendemos muy bien, que deberíamos de ser más generosos, ¿no? Más generosos a la hora de apreciar la aportación que hacen los inmigrantes. Mira Canadá, tú ahora puedes ser selectivo, puedes tener muy claro a quién dejas entrar, a quién no, qué exámenes les vas a hacer. Australia te hace un examen de inglés y si no, no te da un permiso de trabajo. Sí, ¿no? Y ya está, y tienes que ir. Y pues, en fin, lo hacen en todos los sitios. En Bilbao hacen un examen para ¿no? los que se quieren de ese año, y tienes que ir, apruebas tu examen y ya te dan el visado, ¿no? Y que tiene unas condiciones y luego estás un año a prueba y luego te lo renuevan o luego te dicen que te vuelvas a tu casa, ¿no? Y en un país donde la ley se cumple, porque para eso está la ley, para cumplirla, no para maquillaje no político ¿no? Y tú puedes hacer la política que te parezca. Otra cosa es, bueno, ¿y qué haces con los inmigrantes ilegales? Bueno, pues ya está, pues tienes que decidir otra vez qué quiere decir, ¿no? ¿Cuántos puedes aceptar? ¿Cuántos puedes admitir? ¿En qué condiciones? De esas personas que realmente, motivados por unas condiciones de vida infrahumanas, se están saltando la ley, ¿no? Y están decidiendo que van a entrar porque quieren, porque sí, ¿no? Y entonces ahora yo ahí, pues ya sabes que, en fin, soy un tipo... Me parece que las leyes se deben cumplir. Otra cosa es que habrá que reflexionar, de verdad, en este contexto de demografía, de nacimientos menguantes, ¿no? Porque los españoles nuevos o nacen o vienen de fuera. O nacen o vienen de fuera. Claro. Que te lo recuerdo, ¿no? Y para cerrar, vamos, una de las ideas que tú has vertido aquí es que los inmigrantes vienen a trabajar, o sea, no vienen a parasitar. Y de hecho, tú lo has observado, a partir de 2008, los flujos se interrumpieron. ¿Por qué? Pues porque España entró en crisis y a nadie le apetece ir a un país en crisis. O sea, que no quitan trabajo, sino que vienen atraídos por el trabajo porque hay oferta. Claro, bueno, ¿ves? Esto merecería una discusión y no sé cuál es la respuesta. La ley de Say dice que la oferta crea su propia demanda y los keynesianos siempre piensan que la demanda crea su propia oferta, ¿no? Entonces, ok, vale, pues en realidad son las dos cosas, pero es verdad que los inmigrantes saben perfectamente a dónde van y
¿Y qué se van a encontrar? Perfectamente no, pero tiene una idea bastante clara de dónde van y qué se van a encontrar, ¿no? Luego la realidad les sorprende y intentan entrar por España y se siguen yendo, buscando Alemania, buscando el norte de Europa o buscando otros países. Eso, por supuesto, y algunos se quedan, ¿no? Pero no te quepa duda, o sea, que necesitas, hoy por hoy todavía necesitamos humanos para trabajar. Y una persona que está 20, 30 o 40 años en un país ha comprado todo lo que le da el Estado con sus impuestos, ¿no? Con los que ha pagado personalmente, en un mundo solidario, en una sociedad que se ha declarado a sí misma solidaria, ¿no? Que quiere que los ricos paguemos más que los pobres, ¿no? Con lo que no es que hayas pagado todo lo que gastas, ¿no? Tu neto contra la seguridad social, con el sector público, pues para los ricos es negativo y para los pobres es positivo, porque claro que Robin Hood, ¿no? que tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido que cada uno pague el dolor que te supone la financiación del sector público, de los bienes públicos, de los servicios públicos, tiene que ser parecido. Y a ti y a mí poner 100 euros, ¿no? encima de la mesa nos duele menos que alguien que lleva, ¿no? que lleva 2 meses en España, que acaba de llegar en una patera, ¿no? Y entonces debemos de... ese es el principio básico de la fiscalidad que dice igualemos el coste marginal de financiar el sector público, ¿no? Y eso quiere decir que los impuestos deben de ser progresivos, ¿no? Pero que los inmigrantes pagan impuestos, por supuesto que pagan. Y que aportan, pero no solo pagan impuestos, y generan excedente, porque trabajan en unas condiciones, muchos de ellos, desgraciadamente, por esta pasividad de la administración, por esta tolerancia con la economía sumergida, que realmente es una de las principales lacras y probablemente algo que un gobierno de izquierdas debería preocuparse, ¿no? Debería ser una de sus prioridades. Aquí todo el mundo tiene que tener los mismos derechos, todos los vulnerables tienen que tener los mismos derechos laborales y no puedo tolerar que haya un solo trabajador, ¿no? cobrando menos del salario mínimo interprofesional o haciendo horas extraordinarias no remuneradas, ¿no? O sea, eso es la economía sumergida más general y más, ¿no? y más sangrante. Pues eso no es una prioridad. Vamos a subir el salario mínimo, que eso es muy fácil. Eso solo hay que escribir una línea en el BOE, ¿no? Pero no vamos a hacer que eso se cumpla, ¿no? O sea, porque acuérdate de los faraones, no sé qué película, que se escriba, eso es lo fácil, y que se cumpla, ¿no? Porque eso es lo que decía, eso es lo que le decía el faraón a sus escribas, ¿no? Y que se cumpla, porque Claro, escribirse... y eso, sabes que en la España virreinal esto se legislaba desde el centro y se legislaban medidas que eran absolutamente imposibles de cumplir en las colonias. Y entonces cuando llegaba allí el virrey decía, se acata pero no se cumple. Claro, no, fíjate. Bueno, y los parlamentos, y cuántos parlamentos autonómicos hacen eso, o ni siquiera acatan, ¿no? Desde luego no sé que no se cumple ya. Y a mí es una cosa que de verdad me produce, soy tan ingenuo que me produce un bochorno, sí, pero ¿cómo que no se cumple, ¿no? O sea, ¿cómo que no? ¿No? Y bueno, pues es así, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se me ha quedado, no sé si me ha quedado en algo. Pues yo creo que lo hemos tocado todo, Javier. Ya llevamos aquí casi 3/4 de Es hora. verdad, oye, esto se está volviendo extravagante. Sí, no sé si deberíamos Empezamos volver tarde, a la disciplina de la tenemos que media hora, que cumplir nos también perdone, nosotros las normas. Tenemos que que cumplir las normas. nos perdonen nuestros oyentes mañaneros, que son los, ¿no? que se merecen, que se merecen ser tratados mucho mejor, ¿no? Eso es. Y nada, El mejor de los tratos, ¿no? Y de las cortesías. y lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Y nada, recordad que si nos queréis, pues suscribirse y ya está. Y hasta la semana que viene. Chao, chao, feliz semana.